Ok. Ok. ¿Quiénes bajen vamos a bajar la manito? Ok. Ahora levanten la mano aquellos que prefieren primero ver la clase. Ok, ok. Ya vemos primero la clase porque la mayoría está pidiendo primero la clase. Igual vamos a tratar de hacerlo bien dinámico para que puedan disfrutar del video porque sí les va a ayudar también, ¿sí? Un segundito para compartirles. Muy bien. Compartir. Muy bien, chicos. Ah, un ratito, un ratito. Que les estoy compartiendo la de la clase que viene. Sorry. Vamos a ver hoy comorbilidad. Las recomendaciones siempre son al final. Primero conocemos, compartimos y luego recomendamos. Excelente. Ahora sí. Ok, el tema que vamos a ver el día de hoy se trata sobre la comorbilidad dentro del TDAH y los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar, algunos diagnósticos diferenciales que podemos encontrar dentro del TDAH. ¿Ok? Vamos a encender esta lucecita para tener un poco de... Ah, no, un segundito. Ok, muy bien. Ahora sí, para poder ver mejor. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya habíamos conversado anteriormente. Creo que sí llegué a comentarles de que el TDAH suele ser mucho más común en los hombres. Cuando estuvimos viendo la sintomatología, por allí nos habla un poco de la prevalencia, el DCM5. Y las mujeres con TDAH tienen tasas más altas a una serie de trastornos comórbidos. ¿Qué quiere decir una serie de trastornos comórbidos? Es decir, que pueden tener uno o más trastornos al mismo tiempo una sola persona, ¿ok? El trastorno, uno de los trastornos, para que ya comencemos en el tema, antes de pasar a esta parte, quiero saber si a todos les queda claro lo que es la comorbilidad. ¿Quién me puede decir qué es comorbilidad? En palabras sencillas, ¿qué será comorbilidad? Cuando cuando dos o más trastornos se encuentran en una misma persona al mismo tiempo, ¿ok? Es decir, ansiedad y depresión hay una comorbilidad. TDAH y autismo hay una comorbilidad. TDAH, autismo, trastornos del aprendizaje hay una comorbilidad. TDAH, autismo, trastorno del aprendizaje y trastorno del lenguaje hay 4 trastornos en una misma persona. Eso es una comorbilidad, ¿ok? Un diagnóstico que tenemos que sí o sí estar atentos para poder identificar la diferencia es el trastorno oposicionista desafiante. Este puede ocurrir junto con el TDAH, ¿ok? En aproximadamente la mitad de los niños con una presentación combinada. ¿Cuántos síntomas tenemos que tener para que se pueda dar una presentación combinada? ¿Cómo es el poder decir que el niño tiene un TDAH combinado? A ver, ¿quién recuerda?
Si no, yo comienzo a hacer azar y yo digo, fulano responde. Pueden escribir también su respuesta. Puede ser verbal o escrita. Vamos a hacer azar, un chocolateo. A ver, Janina Aguirre. Por acá nos dice Daniela, 6. Ok, 6 de un solo trastorno porque es combinado. 6 cuando es TDAH inatento, son 6 de inatención. Cuando es combinado, ¿cómo era? No me acuerdo. A ver, ¿quién me ayuda a refrescar mi memoria? Ok, 12. Está bien la respuesta, sin embargo, no es así tan preciso. ¿Por qué 12, Maribel? ¿Por qué serán 12? 6 de inatento. Yo les traduzco lo que nos quiere decir Maribel. 6 del inatento, 6 del hiperactivo impulsivo. Muy bien, excelente. Eso era lo que quería. Quería saber que sí le prestan atención a las clases. Efectivamente es así. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, tenemos por acá, el trastorno oposicionista se da en la mitad de los niños que tienen o que presentan una tipología combinada. Es decir, hay síntomas del inatento y del hiperactivo impulsivo, ¿ok? Muy bien, alrededor de la cuarta parte de la presentación predominante tiene una presentación predominante inatenta. La cuarta parte tiene una presentación inatenta, es decir, en el TDAH es mucho más común encontrar TDAH combinado o TDAH hiperactivo impulsivo. Es más común, más no es el único, ¿ok? El inatento viene siendo una cuarta parte y se da mayormente en las chicas. Muy bien. Tenemos que los trastornos de conducta ocurren en aproximadamente también una cuarta parte de los niños o adolescentes que tienen presentación combinada, como el oposicionista desafiante, que también representa, pertenece a un trastorno de conducta, según la edad y el entorno. Si bien es cierto, la mayoría de los niños, ¿verdad? Adolescentes, pueden presentar trastorno de desregulación disruptiva, esto es un trastorno del estado de ánimo, también puede tener síntomas que cumplen los criterios del TDAH. Hay un porcentaje menor, es algo mínimo, de presentación de TDAH con síntomas de un trastorno de desregulación disruptiva. Profe, pero ¿quiere decir que tiene ambos trastornos? No, en este caso no. ¿Por qué? Porque también hay trastornos con otra sintomatología. Por ejemplo, si yo les había comentado de que el TDAH no tiene características de agresión, entonces eso quiere decir que sí puede tener un TDAH, conductas agresivas, pero no es propio del TDAH. ¿Por qué? Porque puede tener síntomas de oposicionista desafiante, ¿ok? O de un trastorno del control de los impulsos, ¿no? Que ya también cuenta con una sintomatología propiamente que tiene un contenido agresivo, ¿ok? Ahora sí nos queda más claro, ¿me entienden? Porque a veces les digo, eso lo vamos a aclarar, lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, a la pregunta que me hicieron en algún momento ustedes, que era, profe, entonces, ¿los niños TDAH son agresivos? No. ¿Cuál es la respuesta a eso? No. Ahora, si a mí me dicen, ya, Lady, mira, tengo un niño con TDAH, pero también suele morder. Le cuesta controlar sus impulsos. Podemos creer que la falta de control de impulsos es por el TDAH, pero que ese control de impulsos llegue a una agresión no es TDAH. Entonces yo tengo que hacer qué? Explorar en qué. Hacer un diagnóstico diferencial. Tengo que hacer también, en ese caso, lo que es, ¿cómo se llama?
revisar si hay una comorbilidad dentro del trastorno, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo un paciente, bueno, no es un paciente, perdón, un caso en el colegio en el que es un niño donde el niño presenta un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Y el papá me decía, no, pero es que mi hijo no solamente, o sea, mi hijo solamente tiene TOC. Y yo le decía, sí, pero si tiene TOC, ¿verdad? Yo estoy observando también conductas de TDAH y no solo estoy observando conductas del TDAH, sino que también observo que hay conductas de un trastorno propio de la conducta en el niño, ¿no? Y que se puede incluso desencadenar un trastorno ansioso. Y el caso es tan complicado que se puede complicar con un trastorno ansioso depresivo, ¿me entienden? Que es lo que se quiere evitar. Pero el papá se cerraba en que no, 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 hasta que por fin acudieron a otra revisión, a otra evaluación, efectivamente, todo lo que yo le he comentado, porque yo como psicólogo a nivel educativo no puedo darles un diagnóstico, o sea, en realidad sí se puede, o sea, el psicólogo está capacitado para diagnosticar en todo contexto, pero el tiempo y digamos que la estructura a nivel educativo no te permite hacer un diagnóstico adecuado, porque te tomaría demasiado tiempo evaluar a cada chico que va a un colegio, ¿ok? Demasiado tiempo, o sea, no podrías hacer otros abordajes, así que es imposible. Mer, querías preguntar algo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi corazón. Bueno, le comento. Pues resulta que yo soy maestra de preescolar, ¿ok? Ujú. Y pues tenemos un pequeño que pues presenta signos de TDAH, Ok, ¿ok? Y, y justamente hoy le hicimos un informe de conducta y rendimiento, ok. porque pues ya es muy necesario que o sea, su mamá haga caso, porque pues su mamá no hace nada, nada de caso, ay no, y ya le hemos dicho varias veces que pues necesitamos como que un seguimiento psicológico, neurológico, ya sea lo que sea, pero necesitamos un seguimiento. ¿Por qué? Porque ya se está sobrepasando su comportamiento. Y, y pues miren, le quería pues sí leer el informe para ver si pues está correcto, ¿ok? Bueno, para saber si está correcto tendría yo que evaluarlo. Sin embargo, Ujú. ¿podrías tú darnos nada más los resultados del informe o las conclusiones, ahorita si lo quieres compartir, y decirnos qué cosas has observado tú en el niño? O dime cuáles son tus observaciones específicas, conductas específicas, para tener una idea, pero como tal, que podamos asegurar algo es imposible porque no tengo su historia clínica, no tengo muchas cosas, ¿ok? Sí, ¿me entiendes? Sí. Ujú. Bueno, él presenta muy baja tolerancia a la frustración Ok, y también al bajo autocontrol. ok, Eh, También tiene conductas disruptivas. disruptivas. Ajá, no presenta límites. O sea, no representa límites, daña y destruye lo que encuentra a su alrededor, a su alcance. Ya, También ya tiene como que conductas ofensivas e hirientes hacia sus compañeros. ok. Y lo que está comentando usted que pues no, los niños no son agresivos, pero No, él el TDAH no. ya está presentando signos de agresividad también, cosa que antes no lo presentaba, antes no. ¿Cuáles son sus signos de agresividad que presenta? Porque ya
te voltea y ya quiere pegar, o sea, incluso a la maestra, ¿ok? O sea, se frustra por cualquier cosita, así sea la más pequeña, ya se está frustrando y ya quieren empezar a los golpes. Ok. Incluso luego quiere hasta agarrar las tijeras, o sea, se las retiramos, hasta se las escondemos porque pues no, puede ser un peligro. O sea, él con las tijeras busca agredir a alguien. Sí, Ya, sí, ok. ¿El niño vive con su mamá y su papá? sí. ¿Y cómo es su mamá? ¿Está atenta a las cosas? No, no está nada atenta tampoco. O sea, le hemos dicho varias veces lo que sucede con su hijo y es como que sí, ahí después. O sea, ahí también se ve que pues mm, Ok, su atención perfecto. de ella. Ah, Se ve su pero es atención de que, y entonces no entiendo, porque lo que tú me estás leyendo, o sea, describe de una u otra manera al niño que tú me estás diciendo. ella. Ujú. Exacto. Entonces, ¿cuál es tu pregunta Sí. con respecto a eso? No, simplemente pues se lo quería presentar porque Ok, pues concuerda mucho con lo que usted dice, pero también mm, lo agresivo pues no tiene nada que ver ahí. ok, ok, Ujú. perfecto. Muy bien, está bien mi corazón, me parece estupendo. Eh, bueno, sí, como nos decía Mer, definitivamente hay niños que tienen una presentación, digamos, con comorbilidad, ¿no? O con sintomatología, no solamente la comorbilidad de otro trastorno, sino también hay niños que tienen sintomatología. Por eso es que no podemos como que decir, ya, tienes A más B más C, no. Tenemos que explorar, tenemos que conocer la realidad del chico, tenemos que trabajar en ello también. Y bueno, en base a toda la información adquirida, a los tests aplicados, a las entrevistas que se realizan, incluso a veces dependiendo de la edad del juego diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos da un resultado. Y si hay comorbilidad, hay que trabajar en la sintomatología, igual que en el TDAH, más en esa otra situación. ¿Ok? Perdón. Allí tenemos también, por supuesto, que incluir a los papás. Sí, pero es que yo trato de incluirlos, como ustedes muchas veces dicen, y ellos no van, entonces no sé qué hacer. Realmente ustedes tienen que documentar todas las veces que le piden ir al terapeuta y que no lo cumplen. ¿Por qué? Ustedes tienen que darle seguimiento a eso, porque igual ese es su respaldo. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, ni siendo docentes, ni siendo psicólogos. O sea, yo no puedo controlar que alguien que viene a mi consulta haga las recomendaciones que yo le he pedido, que sé que le van a funcionar, pero si no las hace, no va a pasar nada. Entonces, esta persona definitivamente, si no lo ejerce, no va a haber un resultado y puede quedar incluso allí, pero ya escapa de mi control, no puedo hacer más yo, ¿ok? A ver, José, buenas noches, adelante. ¿Aló, Muy se bien, escucha? sí, te escuchamos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es José Zavala, soy de comunicación social. Comento, eh, no sé si esto se podría describir de esta forma. Disculpa, José, se te fue el audio, no logro escucharte. ¿Aló, se escucha? ¿Aló, probando Ahora 1, 2, sí. 3, 4, 5? Ok, perfecto. Conozco una persona que está pasando por ciertas fases y me ha comentado que ha pasado por ciertas dificultades. Desde el Ok, inicio a esa persona se le hizo un seguimiento, su primer médico de cabecera durante la infancia. Al principio se le diagnosticó una condición de trastorno neurológico, pero se le hizo sus exámenes, el electroencefalograma, se le hizo todo el debido ok, proceso e incluso hubo un seguimiento de al menos 6 meses con un bien establecido.
Durante los años se le fue haciendo cada vez más abordaje con el doctor, a veces una vez al año, con psicólogos, psicopedagogos, terapia de lenguaje, porque tenía ciertas cuestiones, pero además de todo tenía una inteligencia que tenía conocimientos de tercer grado al estar en primero. Era una persona muy activa, incluso era muy inteligente y a veces se aburría con facilidad y trataba de aprender conocimientos nuevos. Durante mucho tiempo se le fue haciendo seguimiento y se le diagnosticó el TDAH. Ok. Durante el proceso de seguimiento, él pasó por muchas dificultades, incluso un abuso de parte de muchos compañeros de clase, porque él comentaba que una de los abusos que hacían sus compañeros tenía que ver con una canción en particular que decía: silencio en la sala que el burro va a hablar, el que abre primero burro será. La profesora estaba presente en ese asunto y no actuó de la forma respectiva, y No el se dio una abuso intervención. continuó incluso con frente a la profesora. Ya. Y me disculpo si disculpo si generalizo. Y cada vez cuando esta persona hablaba le decían burro solamente a él, pero durante mucho tiempo se frustraba, dejó de separó. Muchos de los profesores decían que él estaba hiperactivo, que estaba siendo malo con sus compañeros, pero hubo un cierto abuso constante en muchas de sus etapas hasta terminar el liceo. Y no solo eso, le hicieron muchos abusos y bullying. ¿Usted cree que eso se... No te escuché bien. ¿Qué de usted cree? o habría otra situación en particular? Neurológicos, que se les ha diagnosticado, se les ha hecho el debido seguimiento, y además de todo el tema de abuso, ¿usted considera que podría ser TDAH o ya sería una cuestión de abuso por parte de sus compañeros de clase? Entiendo de que el TDAH viene desde antes del abuso, por lo que me mencionas. Sí, profesora, exactamente. Entonces, definitivamente es un TDAH. A ver, los TDAH normalmente suelen vivir abuso, aunque pareciera que son los que abusan, no es así. Más es lo que ellos reciben abuso de otras personas porque reciben rechazo cuando son TDAH tipo hiperactivo, porque reciben burlas o aislamiento cuando es un TDAH de tipo inatento, ¿ok? O en el caso del combinado, que definitivamente también puede recibir tipos de acoso, ¿no? No necesariamente todos los niños que son abusados a nivel escolar son TDAH, pero sí es bastante frecuente en estas características encontrar el aislamiento en el inatento o, si bien es cierto, en el hiperactivo impulsivo, un rechazo social. Porque no sé si recuerdan que en algún momento de las clases les mencionaba de que la persona que tiene TDAH, cuando no está identificado y cuando el externo no sabe manejar ese tema, suele ser bastante agotador. Entonces de allí experimentan rechazo, de allí vienen otros problemas, ¿no? Entonces acá no es, el caso no sería más que si él tiene o no tiene TDAH, sino que hay que abordar tanto el TDAH como el acoso escolar y a su vez revisar cómo está a nivel de autoestima, porque sí, cuando pasan estas cosas se ve bien vulnerada la parte del autoconcepto en las personas con TDAH, por eso luego se desencadenan incluso otros trastornos. Por eso quería, no les he presentado todavía las vidas de Mario. Ahora más tarde les voy a mostrar un videito donde ilustra bastante bien qué pasa con un TDAH cuando ha sido atendido adecuadamente, cuando es gestionado adecuadamente, y con un TDAH que definitivamente no tiene la atención debida, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, aunque deberíamos compartirlo de una vez. Vamos a mostrárselo para que podamos cerrar esa idea un poco más concreta.
pero definitivamente el niño sí tiene TDAH. Ahora hay que trabajar en el TDAH y, como te decía, también hay que trabajar en los síntomas que puede generar el acoso en el niño, ¿ok? A ver, TDAH, las vidas de Mario. Para cerrar, esta persona ya actualmente es adulta, entonces por eso es que incluso ha comentado esa situación y todavía siente un cierto dolor con respecto a eso. Totalmente, igual puede llevar terapia a mi vida, si es adulto. Ujú. Y se lo recomiendo con mayor razón, porque ¿qué edad tiene la persona? ¿Qué edad tiene la Actualmente persona, tiene José? 31 años, 31 años. Ya es un adulto intermedio, ¿me entiendes? Está terminando de... Ay, perdónenme. Y hoy me ha dado como que el virus. Está terminando su etapa de la adultez joven y entra en una crisis también de la edad, en la cual puede chocar bastante fuerte a nivel emocional. Entonces, definitivamente, lo ideal es que pueda llevar un acompañamiento terapéutico, ¿ok? Entendido, Muy muchas bien, gracias, vamos profesora. a ti. Vamos a compartirles este video. El video no dice absolutamente nada, chicos, así que por favor, muy atentos a cada aspecto y cada movimiento del video, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero que vean los dos polos de cuando Mario recibe terapia y qué pasaría si Mario no recibe terapia. See how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. And I can see how you feel a little bit different than the other ones. And I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Ok, ¿lograron ver el video? ¿Llegan a relacionar el video con lo que estábamos conversando? ¿No llegaste a ver el video, José? A ver, voy a enviarlo por acá para que lo puedan visualizar. Me parece raro porque el resto sí lo vio o no.
Muy bien, José. Voy a fijar el video acá, ¿ya? Muy bien, ahí está para que lo puedas chequear y puedas tú mismo sacar tus conclusiones. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Entonces, tenemos claro que también los trastornos de ansiedad, el trastorno depresivo mayor, el obsesivo compulsivo, el explosivo intermitente, ocurren en la minoría de personas con TDAH, pero que ocurren con mayor frecuencia en la población general. No significa que las personas que tienen TDAH no pueden presentar esta sintomatología, no, pero sí significa que es más frecuente en quienes no tienen TDAH, más los que tienen TDAH no están exentos a poder desarrollar este tipo de comorbilidad, ¿ok? Muy bien. Por acá tenemos de que aunque esos trastornos, para darles un preámbulo de lo que tienen acá, también están los trastornos por uso de sustancias, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En el TDAH es muy frecuente, muy frecuente encontrar, si un TDAH no ha llevado, digamos, un tratamiento, si no tiene una dinámica sana, puede desarrollar algún tipo de adicciones y acá dentro de esto se puede hacer uso de sustancias y genera o desarrolla también una comorbilidad con este tipo de trastornos por el uso de sustancias. Es bastante común en la población adulta de personas con TDAH que no son tratados adecuadamente, como el caso que nos comentaba nuestro compañero. No digo que ese caso necesariamente haga uso de sustancias, pero sí es bastante frecuente, ¿sí? En los adultos también se puede dar la comorbilidad con el trastorno antisocial y trastorno de la personalidad, que, como les digo, puede coexistir con el TDAH. Coexistir es lo mismo que comorbilidad, ¿sí? Es decir, habitan al mismo tiempo en la misma persona. El TDAH también puede coexistir en perfiles de síntomas variables, ¿ok? Con otros trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno específico del aprendizaje, el trastorno del espectro autista, el trastorno del desarrollo intelectual, el trastorno del lenguaje, el trastorno del desarrollo de la coordinación y los trastornos por tics, ¿ok? Un dato importante también a considerar acá, dentro del TDAH, es que entre un cuarto y la mitad de personas que presenta el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, generalmente suelen tener o reportan dificultades a la hora para dormir, ¿ok? Los estudios demuestran una asociación con el TDAH y el insomnio, ¿sí? También hay una asociación con el trastorno del ritmo circadiano del sueño y la vigilia, y también ellos presentan la sintomatología de una respiración alterada durante el sueño y o el síndrome de las piernas inquietas, ¿sí? No quiere decir, a veces nos confundimos y pensamos que si alguien tiene el síndrome de las piernas inquietas propiamente es por una ansiedad. No necesariamente, también se puede dar en el TDAH sin tener una comorbilidad con un trastorno ansioso, ¿verdad? Se ha encontrado que las personas con TDAH suelen tener tasas elevadas de una serie de condiciones médicas, particularmente las alergias y otros trastornos inmunes. Entonces ya quienes han entrado a ITED saben que puede que yo por ahí también tengo TDAH, ¿no? Si se fijan bien, puede ser. A ver, si yo les digo que me digan por qué creen ustedes que puede que yo tenga un TDAH, por qué yo les digo que puede que tenga un TDAH. ¿Qué síntomas quizás ustedes? Pero, profe, es que no le he visto, solo le he visto por la pantalla. A ver, pero vamos a permitirnos, vamos a arriesgarnos a dar hipótesis. A ver, ¿los leo o los escucho? Si los escucho, mucho mejor. A ver, chicos, se quedaron mudos, no les dé vergüenza. Por eso no les van a bajar nota en el examen. Quiero escuchar las hipótesis.
José dice, no veo nada para diagnosticar. Inquietud en las manos y en el cuerpo, claro. Tranquila, Helen. Preguntaba, hablábamos un poquito de cómo el TDAH también está bastante relacionado con los trastornos del sueño. Y que también, bueno, el sistema inmune se puede ver afectado y es muy común en los TDAH que presenten alergias u otras enfermedades de tipo autoinmunes. Y la pregunta era si ustedes identificaban algún tipo de sintomatología en mi persona, pese a que nos hemos visto poco tiempo y pese, bueno, a que estamos a través de una pantalla, pero es suficiente para, no para diagnosticar, ojo, pero sí podemos ver cómo hace un orador, por ejemplo. ¿Cómo identificamos que un orador no tiene TDAH? Pregunta difícil, ¿no? ¿Cómo creen ustedes? Vamos a ir, vayan pensando. Ok. Válidas, todo lo que han dicho es completamente válido, chicos. Los felicito. Muy bien. Así es. Muy bien. Vamos a continuar ahora. No, imposible diagnosticar nada más con ver, ¿no? Movimientos repetitivos. A ver, hay que diferenciar allí, Helen, con el movimiento repetitivo, ¿no? Porque el movimiento repetitivo generalmente se encuentra, es propio del TDAH, ¿ok? Del autismo, ¿ok? Que son movimientos estereotipados. Pero si tú me dices constante movimiento, ya por allí podemos asumir que vamos hacia un TDAH, ¿ok? Si ven que hay pequeñas diferencias, totalmente, totalmente. Y por eso les decía, entonces, ¿cómo sabemos que no son técnicas de oratoria? Porque en la oratoria te piden tener una tonalidad de voz, en la oratoria te piden también comunicarte con el cuerpo completo, no solo con la voz. No está fácil diagnosticar, ¿verdad? No está fácil. Muy bien, continuamos, chicos. Quería que se llevaran esa inquietud. ¿Para qué? Para desmontar eso que de repente podemos ir nosotros en la calle, oye, ya conozco de TDAH, pero mira estas características. No, para que las veamos sin prejuicios y sin un juicio de valor, sin una etiqueta, ¿sí? Ok, tenemos también dentro del TDAH un factor de riesgo que es la ideación suicida. Sí se puede dar dentro de, especialmente en el comportamiento suicida en los niños, ¿no? Y también se puede observar o apreciar en la edad adulta. ¿Todos los TDAH tienen ideación suicida? No, pero sí lo podemos encontrar, ¿ok? Ok, ok. Muy bien, el TDAH se asocia con un mayor riesgo de intento de suicidio cuando suele tener comorbilidades con el trastorno del estado de ánimo, ¿ok? Por ejemplo, una persona con TDAH, depresión, por allí que de repente puede presentar ideación suicida. Y sí es cierto, las he visto en consulta. Entonces, por allí que podemos ir viendo. De hecho, a veces el TDAH se diagnostica después de haber identificado en la adultez una depresión. ¿Ok? Mira, aquí mira, Marianela agarró, vamos con el DSM-5, ¿sí o no, Marianela? Marianela puso la creatividad, energía, tendencia a hablar rápido. ¿Saben cómo se llama la tendencia a hablar rápido? Bueno, no es tanto la tendencia a hablar rápido, sino el hablar en exceso. El hablar en exceso en psicología se llama verborrea, ¿ok? Muy bien, chicos. Continuamos. Ya párenle, porque si no me distraigo también. ¿Ah? Cambio de tema. Ahí tienen. Facilito está el diagnóstico.
No, mentira. Consecuencias funcionales en cuanto a lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH también se asocia a un rendimiento escolar y académico reducido. O sea, finalmente sí va a afectar. ¿Por qué? Porque hay un déficit, ¿ok? En las funciones ejecutivas hay un déficit, pero eso no significa que el niño no tenga una capacidad intelectual. Si yo logro captar la atención de este chico, yo voy a lograr un mayor aprendizaje. Pero si no le estimula el tema, si yo no busco captar, entonces definitivamente el niño se va a desviar y va a quedar inmerso en su inatención, ¿ok? O en su movimiento constante. A mí me llama mucho la atención, a veces me pasa, escucho a los docentes, no, pero es que fulano hoy sí estaba, de verdad, no, insoportable. Pero es que los chicos son así, están en crecimiento. Entonces creen que es que uno es permisivo, no es permisivo, pero tienen que ser chamos, tienen que ser niños, tienen que moverse. Ya, pero no en exceso. Bueno, entonces tenemos que crear estrategias para regular. Ojo, no quiero decir con esto que, bueno, se tengan que bancar todo y aguantar todo de los chicos, pero sí hay que crear, hay que ser muy, muy creativos cuando somos docentes. En el caso de los docentes, mi admiración completa. O sea, de verdad que terminan muertos, ¿no? Mínimo deberían tener 3 meses de vacaciones pagadas por los estados, por las naciones, en algún lugar que quieran, el que les guste. De verdad. Consecuencias funcionales, ajá, ok, acá quedamos en los déficits. El déficit académico, el problema relacionado con la escuela, el abandono de los compañeros, que era lo que les mencionaba hace un rato, que se asocia mayormente a las personas que tienen una sintomatología inatenta, y el rechazo de los compañeros con los que son tipo más o menos hiperactivo impulsivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quita las cosas, porque me tropieza sin darse cuenta, porque interrumpe la clase, porque no deja escuchar la clase, porque se mueve demasiado, porque me mueve la mesa. Entonces, constantemente ellos suelen escuchar ese tipo de quejas. No, pero es que te estás moviendo, no, pero es que tal cosa, no, pero es que no escuchas, no paras de hablar, o sea, esas cositas son parte del rechazo que ellos pueden vivir, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos esto, las lesiones accidentales también son destacadas en los niños con TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. Díganme si no lo han visto, niños que con frecuencia se suelen lastimar, ¿no? Pero es el mismo niño, no varios niños, el mismo niño durante todo el año vive golpeándose. ¿Por qué? Porque estaba jugando en el parque y se cayó, porque se lanzó y no midió todas las consecuencias que podía tener el lanzarse rápido desde, no sé, un columpio, algo de un parque, ¿ok? ¿Por qué se da esto? Por el tema de la impulsividad. ¿Se acuerdan el concepto de impulsividad? Es accionar sin premeditar las consecuencias que se pueden dar, ¿sí? Ahora entienden, ven que yo les dije, chicos, tienen que entrar a todas las clases porque esto es así. Vamos viendo la clase propiamente de hoy, vamos hacia el DCM, el manual, el día de diagnóstico, vamos a la primera clase y así constantemente es un ir y venir para comprender. Muy bien. Para que tengamos una idea, los adultos con TDAH tienen un desempeño a nivel laboral con déficit, porque por supuesto les cuesta completar las actividades, les cuesta priorizar. O sea, hay muchas actividades que si ellos no han aprendido a gestionar durante su vida, se les va a hacer difícil en el periodo de lo que es el proceso de trabajo, en el proceso laboral, organizacional, ¿sí? Alcanzar los logros se puede ver también bastante afectado. La asistencia también se puede ver afectada, suelen ser impuntuales, ¿ok? Tienen una mayor probabilidad de desempleo, así como un elevado conflicto interpersonal. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba del autoconcepto que se va desarrollando a lo largo de la vida y que se ve afectado por esos rechazos, por esos comentarios, incluso por los gestos de los mismos docentes? O sea, la responsabilidad del docente es tan grande que hasta con la cara nosotros hablamos. Yo hablo de más con la cara, ¿no? Pero
En este caso, también los docentes expresan, nosotros percibimos, ¿ok? No solo percibimos, sentimos además. Las relaciones familiares también pueden estar caracterizadas por discordia, ¿ok? Por interacciones negativas, como vimos en el video ahorita de las vidas de Mario. Una persona con TDAH que no ha logrado conocerse y saber cómo se puede manejar, puede comenzar a generar caos en su vida porque no controla sus impulsos, porque no controla las cosas que dice, porque no, o sea, no tiene una premeditación de su accionar, vamos a llamarlo de este modo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos suelen tener una autoestima más baja en relación con las personas que no tienen TDAH, ¿ok? Sí se afecta el autoconcepto y lo que es propiamente la parte de su autoestima. Y esto desencadena más trastornos, más problemas, más situaciones difíciles. Imagínense, no poder mantener un trabajo estable, problemas de autoestima y todo esto sumado fácil desencadena una depresión. Adelante, José. Disculpe, una cosa, si en el seno familiar se le dice, ¿por qué eres tan débil espiritualmente? O si se le dice cualquier otro insulto de categoría un poco deprimente, como que todo lo que haces a propósito, porque no eres más como tu hermano, insultos que son muy repetitivos, y cuando le dice que no es a propósito, y le preguntan por qué lo haces y no es capaz de responder porque ni siquiera conoce con respecto al TDAH, podría generar, ¿cómo decirlo? ¿Qué en el futuro? ¿Qué podría dar el futuro? ¿En dónde podría caer esa persona? Una autoestima completamente golpeada y por ende puede desencadenar otros trastornos definitivamente. Más que nada a nivel depresivo, trastornos emocionales, ¿no? O sea, puede desarrollar distintos trastornos, no va a depender de muchos factores, no solamente de que escuche eso, pero sí efectivamente le va a afectar. Puede que la persona no desarrolle un trastorno propiamente, pero comienza a desarrollar un tema con la autoestima en el que no se siente capaz y se le comienza a hacer difícil conseguir metas, alcanzar ciertos logros que se quiere proponer y establecer. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también, a ver, Helen. Adelante. Buenas noches. Bueno, respecto a lo que mencionaba hasta este punto, yo sí quería compartir y comentar algo también. Tuve un estudiante, yo estaba dando clases en 4º grado. El estudiante, sí, bueno, según el psicopedagogo que en ese momento laboraba con nosotros, dijo que él sí tenía TDA, bueno, TDAH, y mencionaba también que si sus conductas no eran corregidas desde el momento en el que fue diagnosticado, es decir, ya, bueno, en aquel momento, él era, bueno, lo digo con las palabras que dijo, él prácticamente tenía el perfil de una persona que en unos 4 o 5 años sería un delincuente, ya que fue lo que él me proporcionó de información, porque sí fue diagnosticado según el psicopedagogo que trató con él. Entonces, y dado el punto que usted mencionó ahorita sobre la estabilidad laboral, me pongo a pensar, ¿no? Y digo, wow, hasta dónde, o sea, obviamente el psicopedagogo nunca se lo dijo de la forma en que me lo mencionó a mí, así de esa forma tan cruda, a la que el representante, que para colmo, y lo digo para colmo porque ni siquiera la mamita era el representante, sino una tía. Y ella lo retiraba de casa y quien se encargaba de él era la abuelita. Entonces no había nadie que pudiera tratar con él, ni con sus procesos emocionales, porque era una persona así tal cual lo que usted ha mencionado, el niño pues mostraba todas las características. Ya, y de todos los síntomas que usted mencionó, sabe que había que tener como 6 mínimos, pues él tenía, creo que 3 o 2 eran los que él no tenía. Entonces, sí, yo quería compartir, quería que usted me informara si es realmente posible eso, es lo que él me menciona. Muchas gracias por escuchar. Totalmente, mi corazón, sí puede pasar. De hecho,
las personas, no sé si recuerdas, llegaste a ver ahorita el video que proyectamos. Sí, sí lo logré. Ya, el de las vidas de Mario. Efectivamente, si una persona no gestiona bien lo que es el TDAH, puede desencadenar un trastorno también sociopático, que es lo que justamente él se refería. Así es. Tiene toda la razón. Uh-huh. Realmente, y no es porque la persona con TDAH quiera llegar a eso. Y por eso es que yo trato de generar tanta conciencia con respecto a este tipo de cosas. Realmente las personas con TDAH tienen una gran habilidad, al igual que todos la tenemos en distintas cosas. Entonces, en lugar de etiquetarlos, lo que tenemos que hacer es comenzar a trabajar en brindarles una estructura. Por aquí, Marianela se nos lanzó con varias recomendaciones que las vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Yo espero que todos estén en la siguiente clase. Mira, estamos 55, comenzamos creo que 90, estamos 55. Yo los felicito, chicos, de verdad. Yo veo todo eso. Yo veo quién participa. De hecho, si mañana alguno me hablara o me escribe, yo lo voy a recordar. O sea, es difícil que lo olvide, es difícil, pero siempre recuerdo ciertas cositas que dicen. Entonces, justamente con respecto a eso que tú mencionas, me encanta que lo comentes porque nos lleva a reflexionar sobre todo, ¿no? ¿Qué tan En clases importante? yo sí trabajaba con él, yo trataba créanme, de empaparme lo más que podía sobre el tema y trabajar con estrategias. Era un chico, eso sí, él podrá usted ver lo que él no prestaba atención a la clase, pero si usted le pedía, le contaba una historia o algo y pedía que él lo contara, se lo decía casi con las palabras exactas, incluso como forma cómica lo comento. Teníamos un evento de la lectura que hay, yo leo, que es común en nuestra Latinoamérica, y yo había escogido un estudiante y ese día no llegó. Entonces yo lo escojo a él porque él tenía una retentiva para lo que eran cuentos, así, cositas, historias, y él me participó ese día y como quien dice, me salvó el programa y la presentación. Pero la situación terrible con él era en casa. La abuelita era quien lo cuidaba y ella aplicaba, como quien dice, los métodos antiguos, la mano dura. Entonces era muy difícil que yo hiciera lo posible en clase cuando él igual hacía dibujos. Eso era otro tema. Los dibujos que él realizaba eran comparaciones entre una persona rica y una persona pobre. Él decía que ya no quería estar aquí, tenía esa impulsividad, golpeaba a los compañeritos. Bueno, lo que usted decía que igual no tenían no son agresivos, pero bueno, si en ese momento él sentía el impulso de caminar, correr y por ahí si empujaba a quien sea, él no miraba nada de eso. Bueno, eso sí es propio, eso es propio, el correr y llevarte a cualquiera en el TDAH es propio del TDAH y no por un tema de agresión, sino porque realmente no tienen la previsión y eso se debe a la impulsividad, ¿ok? Pero la impulsividad no es agresión, sino no tener previsión ante las acciones que hago. Por eso ellos también se accidentan tanto o accidentan a otro, ¿no? Claro, bueno, y una última cosita más que yo quería preguntar. Bueno, ¿influye también el hecho de que haya déficit de hierro en ellos, la anemia? No sé, yo lo pregunto porque yo he sido una persona con anemia, creo que desde pequeña, y he tenido ciertos síntomas, más en lo que cabe, en lo que es recordar las cosas, y así mismo completar algunas tareas me resulta difícil. Si yo no estoy con mi libreta, no las termino. Entonces pregunto yo, ¿influye lo que es la anemia, el nivel de hemoglobina? Bueno, la alimentación sé que también influye. Sí, todo esto es parte de hecho, la alimentación es importantísima dentro de todos en realidad, incluso hasta para nosotros con o sin TDAH, tener una alimentación adecuada es importante porque también el alimento te brinda oxígeno al cerebro, te permite un mejor descanso, o sea, son varias cosas que tenemos que considerar. Entonces, sí o sí, la alimentación va a jugar un rol importante en el TDAH. Ahora, otra cosa importante que quiero que se lleven todos. Definitivamente, una persona con TDAH básico para la vida necesita estructura, necesita rutinas. Y ustedes como docentes, sé que es difícil controlar todo,
y no quiero que lo hagan tampoco, no, sería algo fuera de lugar esperar a que hagan eso, pero sí sientan la seguridad de que aquello que ustedes están dejando como estructura en ese chico puede ayudarlo, ¿ok? Puede ayudarlo. Utilicen bastantes ejemplos, metáforas, eso ayuda muchísimo. Cuando tengan un chico difícil, busquen historias de vida, ¿no? Como este chico que tú me dices que tenía bastantes temas con la parte socioeconómica, lo cual vimos que en la parte de factor psicosocial es un desencadenante de la sintomatología, ¿no? Entonces veamos, busquemos historias de valor que le puedan ser útiles. Oye, mira, pero ¿sabes qué? Los dueños de McDonald's no tenían recursos en su momento. ¿Ok? Y así traten de nutrirse de ese tipo de historias para que ellos también, ustedes puedan tener ese aval. Muy bien, vamos a continuar por acá. Las relaciones, tranquilas, Helen. No, excelente, de verdad, chicos, la participación. Ustedes saben que cuando participan yo soy la más feliz. La relación entre compañeros a menudo se ve interrumpida por el rechazo, la negligencia, las burlas, ¿ok? También tenemos que los niños con TDAH son más propensos que sus pares a desarrollar trastornos de conducta en la adolescencia. Helen nos adelantó los ejemplos y la explicación propiamente. Pero sí, las personas con TDAH, los niños que tienen TDAH y esto no se ha gestionado adecuadamente, suelen desencadenar este tipo de trastornos de conducta y trastornos de personalidad antisocial en la edad adulta. Lamentablemente, sí es algo de cuidado el TDAH. O sea, no es algo que es para que nos los tomemos a la ligera. No es así como que, bueno, tiene TDAH, ya, chévere, está bien, listo, no pasa nada, ya sé que tiene. No, tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Muy bien. Tenemos un diagnóstico, tenemos que hacer o establecer un diagnóstico diferencial, los especialistas en el área, porque podemos confundir, así como ustedes, si nosotros no somos bien atentos, también podemos confundir algunas conductas que propiamente son impulsivas con otro tipo de conductas, ¿ok? Entonces tenemos que ver con qué trastornos podemos nosotros confundir el TDAH. Podemos confundirlo con el negativista desafiante, pero ¿qué lo hace diferente? Como ya les he dicho anteriormente, hay una característica muy propia del negativista desafiante, que es la hostilidad, la negatividad, la oposición, la conducta desafiante propiamente, como lo dice el nombre. Esto no se encuentra en el TDAH, ¿ok? Eso no se encuentra en el TDAH, a menos que tenga una comorbilidad con otro trastorno, ¿ok? Lo que complica el diagnóstico diferencial es el hecho de que algunos individuos con TDAH pueden desarrollar actitudes secundarias de oposición hacia las tareas, eso sí, y de evaluar su importancia. Entonces puede pasar como que por allí nos puede generar confusión. El trastorno explosivo intermitente, ¿verdad? Comparte algunos niveles de comportamiento impulsivo, algunos niveles, ¿ok? Sin embargo, las personas con trastorno explosivo muestran una agresión grave. Ya no hablamos de agresión, hablamos de agresión grave. El niño que de repente viene, está tranquilo, pasó algo y fue y reaccionó con otro chico y tienes que quitárselo de encima porque puede hacerle daño de verdad. Lo que no es característico en el TDAH. Y no experimentan problemas para mantener la atención. O sea, una diferencia importante. El niño con un trastorno explosivo intermitente no presenta inatención. ¿Ok? El trastorno explosivo intermitente no suele darse en la infancia. ¿Ok? Suele darse a partir de la adolescencia. Y sí, ambos también pueden ser comórbidos. Disculpen que estoy así, pero estoy con... Desde hoy en la tarde me quiso dar el virus y, pucha, qué maluco, ¿no? Muy bien. En el caso de otros trastornos del neurodesarrollo, como bien sabemos, tenemos que distinguir el comportamiento motor repetitivo, ¿sí? De los estereotipados, ¿sí? Constantemente, los movimientos constantes en algún lugar, sí, efectivamente, son propios del TDAH, más no del autismo. En el autismo son movimientos estereotipados, ¿ok?
También tenemos que identificar lo que es el trastorno específico del aprendizaje, donde los niños que solo tienen este trastorno pueden parecer distraídos debido a la frustración que genera el no poder aprender igual que otros, la falta de interés o la incapacidad limitada en las funciones neurocognitivas, ¿sí? Donde se incluye la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento a nivel de pensamiento, mientras que su falta de atención se reduce mucho. Ay, perdón. Se reduce mucho cuando se realiza una habilidad. Ay, discúlpenme, de verdad. Lo bueno es que esos estornudos míos dan risa. Vemos el estornudo con humor. José se tomó lo del humor en serio, puso salud, dinero, amor. Muy bien. Así es, chicos, tenemos que tomarnos las cosas con humor, pero con estructura. Muy bien, entonces, el diagnóstico. Ya se fue. El diagnóstico del trastorno por déficit de atención, en lo que es el diagnóstico del desarrollo intelectual, requiere que la falta de atención o la hiperactividad sean excesivas para la edad mental del niño, ¿ok? Que esté por encima. Las personas con un trastorno del espectro autista muestran falta de atención, disfunción social y comportamiento difícil de manejar, lo cual no es propio del TDAH. En este caso, podemos hablar de la falta de atención, pero no podemos hablar en el TDAH de una disfunción social. ¿Por qué? Porque, que nos quede claro, el autismo sí tiene un desinterés social, mientras que el TDAH no tiene un desinterés social. El TDAH sí le interesa socializar, ¿ok? Esa es la característica principal. Los niños con un trastorno del espectro autista pueden mostrar rabietas no propias del TDAH. En el TDAH lo más común es la impulsividad, la acción de forma impulsiva, más no una rabieta, una pataleta, que bueno, pueden haber pataletas por allí, pero no son de la misma intensidad que en el autismo. Los niños con TDAH pueden portarse mal o tener rabietas durante una transición importante debido a la impulsividad. El niño con autismo no tolera los cambios, ¿ok? Para ellos es dificilísimo adaptarse a los cambios. Para hablar de autismo tendríamos que profundizar un poco más. Tenemos también que el TDAH comparte síntomas de falta de atención. Una persona ansiosa normalmente también puede estar inatenta, entonces tenemos que explorar en su historia de vida, en su historia clínica. Y también la inquietud puede verse en los trastornos de ansiedad, tanto, sin embargo, en el TDAH el síntoma no es asociado a la preocupación. ¿Qué quiere decir esto? La inquietud, la ansiedad que presenta una persona con TDAH no guarda relación con una preocupación, con pensamientos recurrentes, mientras que en la ansiedad sí guarda esa relación, está asociada a la inquietud a una angustia, básicamente. Ay, perdón. Uy, se nos fue acá. En el caso del estrés postraumático también puede haber un déficit en lo que es la concentración, por ende, tenemos que, cuando hacemos la historia clínica, revisar los antecedentes y validar de que definitivamente no haya un tema con el estrés postraumático. Los padres también pueden minimizar los síntomas relacionados con el trauma de sus hijos y los maestros y otros cuidadores a menudo también desconocen la exposición del niño a eventos traumáticos. Desconocen o simplemente lo toman como sin importancia, como algo que es pasajero, que es propio de la vida y a veces eso puede desencadenar síntomas que se pueden confundir con otro tipo de trastornos, ¿ok? Las personas con trastorno depresivo suelen presentar también una incapacidad para concentrarse, lo cual tenemos que ver bien a la hora de, si no presenta otras características, no podemos diagnosticarlo
como TDAH, más si no lo presentó en la infancia, ¿verdad? Porque los síntomas del TDAH se tienen que presentar antes de qué edad para que pueda ser TDAH. ¿Quién me ayuda? Porque se me olvida. ¿Antes de qué edad debe estar presente la sintomatología, chicos? A ver, se me fue la imagen. Sorry. ¿Me escuchan? No, Sí, profe. Erika. ¿Antes de qué edad deben presentar los chicos? O sea, ¿cuál es el límite para yo decir, mira, sí puede ser un TDAH? Muy bien, Maribel, 12 años, así es. 12 años, chicos, no se les olvide. No confundan los síntomas, la cantidad de síntomas con las edades. Muy bien. Entonces, tenemos por allí el trastorno bipolar también, que puede tener mayor actividad, poca concentración, mayor impulsividad, ¿ok? La diferencia en el trastorno bipolar es que es episódico, ¿ok? La persona que tiene un trastorno bipolar presenta estas características durante un periodo, ponte, de 3 meses, 6 meses. Y luego eso desaparece. Luego vuelve a presentarse, ¿ok? Por eso se llama episódico. Quiero compartirles también el video. No nos va a dar tiempo, creo. Vamos a ver acá. Para que tengan una idea, el TDAH no se diagnostica si se diera la sintomatología durante un proceso psicótico. ¿Qué es un proceso psicótico? Más o menos se los voy a explicar de forma un poco metafórica. A ver, nuestra mente es como un vaso de vidrio, ¿sí? Supongamos que ese vaso se cae y no se llega a romper, pero se llega como que a resquebrajar un poquito, ¿no? Como que se fractura un poco. Entonces, si en ese proceso de que se fractura y luego regresa a la normalidad, que eso no pasa normalmente con los vasos, pero vamos a imaginarnos de que sí en nuestra mente. Entonces, mientras regresa a la normalidad, si la sintomatología del TDAH se presenta en ese momento, no puede tomarse en cuenta como síntomas para diagnosticar un TDAH, ¿ok? Si los síntomas vienen dados por medicamentos, tampoco se puede considerar TDAH. Por eso es que nosotros hacemos la historia clínica. Ahora entienden por qué tanta insistencia con la historia clínica. No, pero profe, pero le estoy dando los síntomas. Sí, pero no conozco la historia de la persona, ¿ok? Tengo que conocer, tengo que ver la sintomatología, tengo que conocer la historia completa de la persona. Si no, esa sintomatología simple y sencillamente pierde validez, ¿ok? En el caso del trastorno neurocognitivo, si bien el deterioro de la atención compleja puede ser uno de los dominios cognitivos afectados en el trastorno, debe representar una disminución de un nivel previo de desempeño para justificar un diagnóstico de este trastorno, ¿ok? El trastorno neurocognitivo generalmente comienza en la edad adulta, entonces definitivamente ya ahí tenemos la explicación de por qué no podríamos decir, o sea, si me llega un adulto, yo tengo que saber en qué momento inició la sintomatología, ¿ok? Porque si esto empieza en la edad adulta, yo puedo irme a ver si realmente estoy ante un trastorno neurocognitivo o ante una depresión o ante otro tipo de trastorno, ¿ok? En la adultez es más difícil diagnosticar el TDAH por eso, porque primero tienes que irte a el diagnóstico diferencial y vas descartando, 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 descartando hasta que, bueno, mira, lo que tenías era TDAH. Pero no hay forma de hacerlo más sencillo. Mientras más adultos somos, más difícil. No, mentira. A partir de la adultez en general ya es difícil, ¿ok? No mientras más adultos, pero sí, sí se complica, ¿ok? Muy bien, chicos. Como les dije, las personas con TDAH suelen lesionarse, accidentarse con bastante frecuencia. Por ende, la tasa de mortalidad es más alta.
comparado con la población general, ¿ok? También puede haber una probabilidad elevada de obesidad e hipertensión entre las personas con TDAH. ¿Recuerdan lo que hablábamos del sistema dopaminérgico? Por supuesto, al no haber una regulación de este sistema, las personas como que pierden el control sobre lo que les da placer, ¿sí? He allí una de las explicaciones. Ahora sí, quiero compartirles preguntas, comentarios, chicos, mientras les busco el video para que lo terminen de chequear. No se escucha, profe. Miss, disculpe, el video no se logra escuchar. A ver, un ratito, vamos a probar, pero si logran verlo. Allí, Sí se ve, pero no se logra escuchar. ¿ahora logran escuchar? Me confirman si escuchan. No, todavía no se logra escuchar. Qué raro. A ver, ¿cómo hacemos? Me parece raro. Porque el anterior sí se escuchaba, ¿no? Ah, no, el anterior creo que no, sí tenía audio. ¿Allí logran escuchar? A ver, denme un segundito para intentar compartirlo. Tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en que se me ha ocurrido. Pero yo creo que a Ahora partir sí de los logran 15 minutos escuchar. lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo lo estoy ya, o sea, ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea es sentarme, para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine, no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente.
De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico. No sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo, y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad incluso física a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que diga lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces te dicen, no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices: igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos.
me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta. Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba. Esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja? Con TDAH sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues a mí me da pues a las 12 de la noche por ordenar el armario, pues sí y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya empiezo, o sea, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema. Aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad. Es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente,
al día siguiente las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a este, hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina. Incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta. Siempre doy saltos de un sitio a otro. Pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía, que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas de más de 3 horas o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres, que si quiero ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Ahí voy. ¿Hay algo que te desagrada de los demás? A ver, por ejemplo, que te pregunten, ¿pero vas al psicólogo? Como si estuvieras loca, por ejemplo, y dices, pues sí, no pasa nada, muchísima gente va al psicólogo y no estamos locos. La lentitud, la gente que te habla así... Bueno, es que no sé ni llegar a esa velocidad, pero la gente que te... Buenos días, ¿qué? Y es como... Arranca por el amor de Dios, o sea, que se te se te está consumiendo la vida. Cierta condescendencia. Ok, muy bien. Bueno, hoy tampoco logramos terminar de ver el video, sin embargo, se llevan una buena información y lograron ver un poco más de la perspectiva que tiene una persona que vive con TDAH, pero sobre todo no desde el niño nada más, porque a veces incluso es mucho más sencillo comprender cuáles son algunas limitaciones que puede tener el niño. Sin embargo, en el adulto es un poco como que más abstracto el poderlo visualizar desde la conciencia. Muy bien, chicos. Bueno, sabemos entonces que ciertamente pasa a ser de gran importancia el cuidado y el desarrollo de ciertas habilidades dentro del TDAH. Algunas recomendaciones las vamos a dar en la siguiente clase. Vamos a hablar de cómo adaptar ciertos aspectos como el colegio, en el ámbito organizacional, porque la verdad no quiere decir que una persona con TDAH no pueda ejercer no pueda realizar un buen trabajo. Solamente se necesitan ciertas adaptaciones y eso va a generar mejores resultados. Aparte del compromiso, ¿no?, consigo mismo que se va adquiriendo a través de lo que es el trabajo con el autoconcepto y el reconocimiento de mis habilidades y debilidades. Perfecto, entonces así, sin quitarles más tiempo, nos vemos el día miércoles con nuestra última clase. Espero que estén tan activos como en las clases anteriores, con preguntas, con comentarios, con aportes, ¿ok? Nos vemos el día miércoles. Les dejo con nuestra coordinadora. Creo que ahorita tienen un Kahoot, si no me equivoco. Denme un segundito. Ahorita tienen un Kahoot por allí. ¿Ya presentaron el examen? Mientras que llega nuestra coordinadora, a ver, coméntenme un poquito.